y ir empezando, gracias, a presentar la siguiente, que va precisamente de innovación e inteligencia artificial. Porque si bien Raúl nos hablaba de que las empresas se están preguntando ya cómo incorporar la inteligencia artificial a sus procesos, pues desde luego es una pregunta que se están haciendo en el mundo entero. Seguro que muchos de vosotros estaréis de acuerdo que durante el último año, año y medio, la inteligencia artificial o la irrupción de la inteligencia artificial ha sido protagonista en la mayoría de los foros, ¿no?, a los que asistimos. De hecho, fijaos, el FMI, informe de este mes de enero, incluía una advertencia, decía que la inteligencia artificial afectaría al 40% de los puestos de trabajo. Y también hacía una reserva advirtiendo de que intuía el Fondo Monetario Internacional que podía generar un aumento de la desigualdad. En el mismo mes de enero, también el World Economic Forum decía que sí, que la inteligencia artificial iba a tener un impacto tal como que destruiría 85 millones de puestos de trabajo hasta 2050. Pero, y en este pero hay que redondearlo y subrayarlo, crearía 97 millones de puestos de trabajo más. Y ahí está la clave. La inteligencia artificial viene a cambiar las cosas, pero también viene a favorecer el crecimiento. De hecho, hay una frase que he escuchado ya varias veces y leído, y es que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Es posible que te lo quite aquel que sepa incorporarla a sus tareas, porque se va a convertir en más productivo y más competitivo que tú. Así que de innovación y de inteligencia artificial vamos a estar muy atentos a lo que digan los expertos del próximo panel, moderado por Borja Cabezón Royo, que es el CEO de la empresa nacional e innovación Cenisa. Adelante. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, pues lo primero, buenos días. Enhorabuena a Civitec por este 6º congreso. Gracias por invitarnos a moderar este magnífico panel. Como decía Verónica, una temática muy actual, esto de la inteligencia artificial, de la innovación, no tan actual, pero la inteligencia artificial que viene copando todos los debates del último año y medio, 2 años. Y cuestión relevante si sabemos tomarlo con inteligencia natural, ¿no? Porque es verdad que esto de la inteligencia artificial yo creo que hay que intentar trabajarlo de manera humana y con cabeza. Es un placer compartir esta mesa redonda que, aunque buen seguro nos va a saber a poco, sin duda nos dejará el mejor sabor de boca. Si me permitís, antes de presentarles, para quienes no me conozcan, deciros que soy Borja Cabezón, consejero delegado de ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, desde el pasado mes de enero. Y bueno, para presentar la mesa, quiero en primer lugar presentar a José María Martínez Val, director de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, profesor emérito de esta escuela, de la que fue catedrático desde 1984 a 2021 y director desde 1991 a 1995. Es autor de 170 artículos y 6 libros, incluyendo el Diccionario Enciclopédico de Tecnología. Ha recibido varias distinciones, entre las que destaca el premio dado en 2015 por el COIM a la carrera profesional y la medalla García Cabrerizo de Fomento a la Invención. Tiene 72 patentes concedidas. Ahí es nada. A su lado, Nuria, en el extremo de la mesa, está Nuria Ábalos, directora general de Indesia y directora de consorcios digitales en Repsol. Nuria es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, inició su trayectoria profesional en el sector de la auditoría y consultoría en Deloitte, donde lideró proyectos estrechamente relacionados con la energía, la tecnología o las comunicaciones. Debido a esa experiencia, ya en Repsol, empresa en la que trabaja desde hace 13 años, ha ocupado varios puestos directivos relacionados con la innovación, transformación y digitalización.
ligada al desarrollo y aplicación de tecnologías emergentes en los negocios, hasta ser nombrada directora de consorcios digitales, cargo que ahora compagina con la Dirección General de Indesia y la vicepresidencia de la Asociación Gaia X España, el hub europeo de la economía del dato y la inteligencia artificial. También tenemos con nosotros a Ricardo Herranz, que es cofundador y CEO de Nomon, su empresa, que es cliente, por cierto, de NISA. Está especializada en la aplicación de tecnologías de analítica de datos e inteligencia artificial al desarrollo de herramientas de ayuda a la decisión en distintos sectores en los que los datos geoespaciales desempeñan un papel relevante, como el transporte, la planificación urbana, el turismo, el retail o el medio ambiente. Es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, en la especialidad de electrónica y automática. Ingeniero de telecomunicaciones por la École Supérieure de Electricidad en la especialidad de radiocomunicaciones y máster de investigación en Administración y Dirección de Empresas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Acumula más de 20 años de experiencia profesional en los que ha liderado el desarrollo de distintos productos digitales. Ha sido coordinador de varios proyectos europeos de I+D+I, pioneros en la aplicación de Big Data e inteligencia artificial al transporte y la movilidad, y es autor de más de 20 publicaciones científicas en este ámbito. Y por último tenemos a Javier Mejías, que es director de Europa y director de operaciones de Frenetic, startup Deep Tech, que es también cliente en NISA y que comenzó su andadura en 2018. Cuentan con una tecnología que permite cubrir el ciclo de vida de diseño de un componente magnético desde el propio diseño mediante inteligencia artificial hasta la construcción de muestras en su laboratorio de Madrid o incluso la producción más masiva a través de una red de fábricas en todo el mundo. Javier es un emprendedor y directivo experimentado con más de 20 años en el ámbito de las startups y venture capital y en entornos corporate, con amplia experiencia en gestión, startups y operaciones, donde ha cofundado 2 startups. Su carrera ha abarcado desde liderar operaciones y proyectos complejos en grandes corporaciones y en startups y en industrias complejas como la financiera, defensa y aeroespacial. Actualmente, Javier también sigue actuando como miembro independiente del Consejo en empresas más tradicionales, así como en vehículos de inversión de transferencia tecnológica. Como veis, es un panel de auténtico lujo para hablar de inteligencia artificial e innovación. Y quería empezar por ti, José María, haciendo un breve contexto histórico, porque si bien ahora la investigación y la innovación van de la mano, esto no siempre ha sido así, me gustaría que nos pudieras contar o que nos contaras cómo son esos desencuentros entre ambas actividades, cómo han impactado y provocado importantes ineficiencias en el desarrollo socioeconómico. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y aunque sea un poco inmodesto, voy a empezar por una anécdota mía para poder ahorrar tiempo, que esto es fundamental. Hace unos años, varios colegas de universidades no politécnicas me ofrecieron entrar en la redacción de un libro que se titula Por una educación humanista y me asignaron el capítulo La verdad científica. Y claro, a eso no pude decir que no, es imposible, porque es de las cosas que más me gusta de lo que he ido estudiando a lo largo del tiempo. Y bueno, aquí está, y si alguien tiene interés se lo puedo facilitar. Pero es muy importante tener en cuenta que la verdad científica es el resultado de la investigación. La investigación es toda la actividad humana que tiende a la mejora del conocimiento, de cosas, de organismos, de sistemas, o incluso de cuestiones que estamos descubriendo, o de nuestro propio comportamiento. De hecho, la palabra investigación se acuña en la Grecia clásica, después del siglo de Pericles y fundamentalmente por 2 personas, 2 autores que están así reconocidos en la cuestión. Por un lado, Tucídides, con la historia de las guerras del Peloponeso. Por otro lado, Heródoto, con sus varios libros de historia, el primero de ellos dedicado a Ciro el Grande, rey de Persia, que estaba muerto ya, por supuesto, cuando Heródoto lo escribió, de modo que tuvo que embeberse de todos los datos que había sobre el imperio persa que fundó Ciro. Fíjense que el tema de la investigación en Grecia estaba tan fuertemente arraigado que incluso San Lucas, el evangelista, en su introducción, dice que ha investigado.
los hechos alrededor de Jesucristo para poder escribir el Evangelio. Eso es típico de una mente puramente helenística. San Lucas no había conocido a Jesucristo, San Lucas se hizo cristiano a través de San Pablo, y lo que ocurre es que era un hombre de una cabeza muy bien estructurada, posiblemente fue el que escribió todas las epístolas de San Pablo, más su propio Evangelio, más los Hechos de los Apóstoles, investigando. Eso es muy importante. Ahora bien, en la investigación científica, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues según Fourier, según el gran matemático y físico francés, que hace 202 años escribió su famosa teoría analítica del calor, la investigación tiene 3 jalones humanos a lo largo del tiempo. Arquímedes, que en definitiva era griego, es un pionero que en cierto modo no tiene continuidad porque los romanos tenían otra concepción de la vida, luego hablaremos de ellos, claro está. Por otro lado, Galileo y luego Newton. Después de Newton ya está la explosión hecha. Es decir, Newton es el padre de todas las batallas, es el número 1 y la persona que realmente produce mayor impacto en lo que es la historia de la ciencia. Aunque él también tuvo su límite. Su límite se llamó la química, por eso algunos le llaman el alquimista retrasado, el último alquimista, etc. Es público y notorio y bien conocido que abandonó Cambridge y se fue a Londres cuando posiblemente él mismo quemó su laboratorio de química, que era una especie de cabaña chiquitilla que era en mitad de una pradera de Cambridge, porque ahí se encontró con que no encontraba soluciones a los problemas que se planteaba. Por eso, por la parte de investigación queda claro. La investigación realmente es un invento humano, es un invento de la creatividad humana. ¿Y la innovación? La innovación no. La innovación la llevamos en la especie. Hay un antropólogo un antropólogo catalán que estudió mucho los temas de las especies previas a la nuestra y la nuestra, es Eudald Carbonell, que tiene una máxima que dice algo así como: la biología nos hominiza y la tecnología o la técnica nos humaniza. Lo que es característico del ser humano es la técnica. Técnica es lo artificial, lo que no está en la naturaleza. Por eso hablamos de arte también. Arte es lo artificial. Lo que no está en la naturaleza, pues lo hemos inventado nosotros. Pues hablamos del estado del arte, lo mismo que hablar del estado de la técnica. Entonces, en ese sentido, resulta que nosotros hacemos técnica sin haber hecho investigación y sin tener conocimiento. El ser humano es pura innovación desde el principio. Cuando no teníamos ninguna pajolera idea de lo que era la elasticidad, se inventó el arco. Se inventó el arco como herramienta fundamental para los cazadores-recolectores que había en aquella época. De todas maneras, la manifestación más grande de innovación se da posiblemente en la revolución del Neolítico. Lo que es la primera gran revolución, la que supone el asentamiento de las ciudades, la que hace que aparezcan ingenieros de todo tipo, condición e imagen, aunque no se les llame así. Entre otros, aparecen los ingenieros térmicos. ¿Por qué? Por los hornos. Realmente el dominio del fuego fue una de las cuestiones capitales para la innovación. Y inicialmente los hornos incluso paleolíticos, incluso más viejos, fueron para calentar los habitáculos, para calentar las cuevas y para comer, porque realmente aprendieron que era mucho mejor la carne comida horneada que no cruda. Y realmente en ese espacio de tiempo las innovaciones son tremendas. Pero nadie dice que se está innovando. Nadie monta un foro como el de aquí para explicar cómo son las innovaciones y qué es lo que hay que ir haciendo. Se van haciendo. Y la verdad es que las innovaciones llegan a la náutica, primero fluvial, después en cabotaje, después por medio de brújula, etc. Todo eso son innovaciones en los que prácticamente no llega a haber un entronque con la investigación. Entre otras cosas, porque la innovación iba más deprisa que la investigación. Pero la innovación nunca se ha preocupado a la gente de establecer la importancia que tiene. Y la tiene enormemente. Piensen ustedes que cuando Mommsen y otros prehistoriadores en el siglo XIX establecen la diferencia entre la edad de piedra y la edad de los metales y hablan de la edad de bronce como una revolución, lo primero que tendríamos que habernos preguntado es, coño, ¿y quién trajo el bronce? Pues no se buscó, no había un plan de investigación para encontrar el bronce, vamos, para encontrar el cobre, que realmente lo que se encontró, el bronce es una aleación, pero
encontraron varias y lógicamente emplearon la que más dureza le daba. Bueno, eso fue gracias a los hornos de cada vez más alta temperatura. Para encontrar el bronce hay que llegar a 1000 grados centígrados. O sea, estos señores ni sabían lo que habían logrado los centígrados ni remotamente, pero sí sabían lo que querían hacer. Lo que querían hacer era cerámica vidriada. Si los hornos se estimulan enormemente en la prehistoria para poder hacer elementos de construcción de alto standing, por así decirlo. Sabían perfectamente que yendo a temperaturas más elevadas conseguían esos resultados. Y bueno, llegamos así a un momento en que a mitad del siglo XX confluyen enormemente la investigación y la innovación. Yo pondría un ejemplo, y con esto me callo, pondría un ejemplo de lo que fue el éxito de esa coyunda. Ya me reservaré ese lugar para criticar otros aspectos de cuando no se encontraron adecuadamente bien. El encuentro más espectacular es el del proyecto Manhattan, la construcción de la bomba atómica. Nadie en tan poco tiempo ha hecho tanto, innovando tanto y sabiendo desde el principio hacia dónde querían ir y construyéndolo de una manera rapidísima. Piensen ustedes que el proyecto Manhattan se inicia como consecuencia de una carta que le escribe Einstein al presidente Roosevelt en el verano de 1940. Pearl Harbor ocurre en noviembre de 1941, es decir, no había ningún tipo de relación entre Estados Unidos y la guerra. Pero en 1939, en diciembre, se había descubierto, se había formulado la teoría de la fisión por parte de Hahn y Strassmann, y todos los científicos del mundo que sabían de ciencia nuclear, muchos de los cuales eran judíos y muchos de los cuales estaban en Estados Unidos, tomaron, por así decirlo, la fórmula de la ley semiempírica de masas atómicas y encontraron con que si la fisión era verdad, y posiblemente era verdad, pues estaban interpretando no solo sus propios experimentos, sino los de Fermi de años anteriores. Lo que pasa es que Fermi había emigrado en el año 38, tras recibir el premio Nobel había emigrado a Estados Unidos, no había vuelto a Italia. Pero los alemanes, como digo, el equipo de Otto Hahn... José María, yo creo que vamos... ahora mismo concluyo. Realmente creo que es apasionante la historia del proyecto Manhattan y es el momento donde mejor confluyen la innovación y la investigación. Gracias. Muchas gracias, José María. Era muy interesante. Lo único que es que estamos muy acotados de tiempo, disculpad. Nuria, si quieres, ¿nos podrías decir cuál es la situación presente del país en el uso de los datos y la inteligencia artificial en el ámbito industrial y cómo se está impulsando el desarrollo de la economía y la digitalización española? Por favor. Vale, gracias. Me ha encantado, profesor. Siempre andamos como locos y nunca nos paramos realmente a pensar, ¿no?, en estas cosas tan básicas, ¿no?, y tan importantes como la investigación y la innovación. Y me parece muy interesante lo que ha comentado. Bueno, yo... en relación con esto que me preguntas, ¿no?, realmente nosotros en España estamos muy bien posicionados con respecto a Europa, ¿no? No solamente por los temas, cómo estamos desarrollando todo el tema de banda ancha, el 5G, los centros de computación que tenemos, las inversiones que estamos haciendo en bases en data centers. Pero, sin embargo, y también relacionándolo con lo que decía la moderadora al principio, sí que encontramos un gap, ¿no? O sea, no están igual de posicionadas las grandes empresas. Tenemos en este país grandes empresas financieras, tecnológicas, energéticas, que realmente han hecho mucha inversión y en inteligencia artificial, la han incorporado a sus procesos, llevan mucho antes que se ha producido el boom de la generativa, habían hecho ya bastantes inversiones, incorporado en procesos de digitalización en los que ya estaban muy digitalizados, habían hecho modelos, incorporado a sus programas de inteligencia artificial con lo que es el mundo de la pyme, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente tenemos que poner foco y tenemos que trabajar. Nosotros en Indesia, luego hablaré un poco más en detalle, pero Indesia es una asociación que está promovida por 10 grandes empresas españolas, entre las que está Repsol, Telefónica, Inditex, Gestamp, Ferrovial, Airbus, o sea, grandes empresas españolas industriales en las que están trabajando para incorporar de una manera mucho más rápida, impulsar el uso de la inteligencia artificial en la pequeña y mediana empresa española. ¿Y eso por qué, no? Hemos lanzado recientemente un estudio, un barómetro, en el que hemos analizado más de 60.000 pymes en España, de las que hemos encontrado que solo un 2,8% de ellas están incorporando inteligencia artificial en sus procesos. A mí eso me parece un dato bastante significativo, ¿no? En un momento en el que la inteligencia artificial es crucial, ¿no?, para la innovación de un país, para la mejora en su productividad, para
incluso en temas de sostenibilidad, de eficiencia energética, o sea, todos los grandes temas en los que estamos ahora trabajando en España, que solo tengamos un 2,5% de la pyme española que haya incorporado la inteligencia artificial en sus procesos, me parece importante, ¿no? Y comparado con las grandes empresas, ¿no? Y por eso también que ellas hagan este efecto tractor, ¿no? Y que tiren de las empresas de su cadena de valor para que esto se produzca de una manera más rápida, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que quería un poco señalar, ¿no? Entonces, ¿qué me parece importantísimo? La aportación que aquí la Administración pública puede hacer. O sea, una cosa es que hay iniciativas privadas potentes que traten de vencer ese gap, ¿no? de superar ese gap y que faciliten herramientas, modelos, plataformas de datos, casos de uso, recursos, conocimiento a sus empresas de cadena de valor para que éstas incrementen, ¿no? Y se posicionen en mucho más y aprovechen todos los recursos de la inteligencia artificial. Y otra cosa es que también la Administración pública, pues, por su parte, que me consta que está haciendo estos esfuerzos, ¿no? Y que está pues lanzando programas de este tipo, pues también esta colaboración público-privada haga que esto cambie, ¿no? Y que se produzca un cambio de tendencia lo más rápido posible, mejor, porque estamos un poco ya contrarreloj y realmente la inteligencia artificial es una ventaja competitiva que cuanto antes la incorporemos, pues estaremos mejor posicionados y mejor para el futuro. Muchas gracias, Nuria. Ricardo, ¿qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial en el ámbito del transporte y la movilidad? ¿Y qué problemas resuelve? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí, que es una escuela muy ligada a mi empresa, Nomon, porque los dos socios fundadores somos alumnos de esta escuela y varios de los accionistas también. El sector del transporte es muy amplio y las aplicaciones de la inteligencia artificial también. Yo puedo hablar de una de estos ámbitos de aplicación, que es el que nos ocupa en Nomon, que es en particular el de caracterizar, entender y, en la medida de lo posible, predecir y gestionar los patrones de movilidad, la demanda de viajes de los ciudadanos. Esto es un problema que no es nuevo, que es, digamos, consustancial a la planificación y la operación de sistemas de transporte, pero que quizá ha cobrado aún más relevancia en los últimos años porque los patrones de movilidad y, en general, los patrones de comportamiento están cambiando, creo, más rápido que en décadas anteriores, ¿no? Como consecuencia fundamentalmente del cambio tecnológico, ¿no? Si miramos el sector del transporte y la movilidad, hay cambios del lado de la oferta, hay tecnologías emergentes como los vehículos autónomos, conceptos como la movilidad como servicio, sistemas de movilidad compartida, de transporte a la demanda, habilitados por distintos tipos de tecnologías de la información y las comunicaciones. Y hay cambios también en el comportamiento de la demanda, también motivados por las tecnologías, ¿no? Fenómenos como el teletrabajo, como la compra online, que ya de alguna manera venían sucediendo antes de la pandemia y que se aceleraron o se exacerbaron, ¿no? con la pandemia de COVID-19, ¿no? Y al mismo tiempo esas tecnologías que están cambiando el sector de la movilidad generan también una gran cantidad de datos geolocalizados sobre cómo se mueven los vehículos, las personas y las mercancías, ¿no? Y ahí las tecnologías de Big Data y las herramientas que nos brinda la inteligencia artificial tienen, creemos desde Nomon, un papel central en explotar esos datos y en darles sentido y en emplearlos para entender mejor el comportamiento humano, en definitiva, ¿no? El comportamiento de la demanda de viajes. De dos maneras, digamos. Primero, porque podemos emplear estas tecnologías de Big Data para procesar esos datos geolocalizados que vienen de distintas fuentes. Nosotros, por dar un ejemplo, trabajamos mucho en Nomon con datos procedentes de operadores de telefonía móvil, datos anonimizados previamente, lógicamente, por protección de datos, que nos proporcionan las trayectorias espaciotemporales de los usuarios y que podemos convertir, procesando adecuadamente esos datos, en una secuencia de actividades y viajes y en información relevante para planificar el transporte, ¿no? Entonces hay un primer rol que es descriptivo, ¿no? Que es medir de una manera mejor, más precisa, más rápida, fenómenos que tradicionalmente hemos medido de maneras menos sofisticadas, a través de encuestas o de conteos o de otro tipo de aproximaciones, ¿no? Y después hay un segundo rol, que es donde entra la inteligencia artificial, que es el de dar sentido a esos datos y construir modelos que nos ayuden a predecir lo que puede ocurrir.
Y ahí, un poco en la línea de lo que comentaba también en el panel anterior, de que la inteligencia artificial no sustituye a la inteligencia humana, tampoco los modelos de inteligencia artificial, en mi opinión, sustituyen completamente otro tipo de modelos, digamos, más mecanísticos o más explicativos o con un componente más fuerte de comportamiento, ¿no? O comportamental, pero sí los complementan y sí nos ayudan a rellenar algunos huecos o digamos, a capturar o modelizar determinados fenómenos y anticipar el comportamiento de la demanda de viajes, que es algo que luego a su vez permite planificar y gestionar mejor los sistemas de transporte, ¿no? Entonces ahí sin duda la inteligencia artificial tiene un rol, creo, central, que todavía está un poco en sus inicios, pero que va a tener más y más peso, creo, en el sector del transporte en los próximos años. Muchas gracias, Ricardo. Javier, considerando la capacidad innovadora y el talento emprendedor en España, ¿qué oportunidades consideras esenciales para que las startups españolas compitan de tú a tú con las campeonas globales? Y además, en vuestro proceso de expansión a mercados internacionales como el de Estados Unidos, ¿cuáles han sido los principales obstáculos con los que os habéis encontrado? La verdad es que os voy a responder más que quizás que desde el rol que tengo ahora. Hasta hace algún tiempo yo he estado gestionando fondos de capital riesgo, el último precisamente un fondo para invertir en inteligencia artificial global desde Silicon Valley. Entonces, invertíamos por todo el mundo y una de las cosas que me llama siempre mucho la atención es que en España teníamos compañías increíbles, pero sin embargo, a pesar de yo estar basado en España, hacíamos muy pocas inversiones en España. Y la razón era muy curiosa, y es que a nivel de talento tenemos una capacidad, o sea, lo hemos comentado en la mesa anterior, es completamente cierto, de primerísimo nivel. O sea, ahora mismo la mayoría de las grandes compañías están viniendo a pescar aquí, y además con el teletrabajo pues es más fácil que nunca. Pero muchas veces a los fundadores de las compañías españolas nos falta un puntito de ambición. Y esto es una cosa que yo creo que viene quizás con un sesgo cultural que tenemos desde hace años en España, que está cambiando afortunadamente, pero que todavía tenemos trabajo. Y yo creo que está muy conectado con una cosa que es el tamaño del mercado. Es súper llamativo cuando vas a geografías como, pues, por supuesto, Silicon Valley, pero también Israel, Lisboa, sin ir más lejos. Lo que te encuentras es que son emprendedores que, dado que sus mercados locales son bastante limitados, desde el primer momento se plantean operar de forma global. Y eso hace que pues jueguen un juego diferente. En España tenemos un veneno, que tener un mercado de 47 millones de personas es un mercado suficientemente grande como para montar buenas compañías. Es un proceso muy duro montar una compañía, sufrimos mucho en el follón este, y llega un punto donde dices, oye, tengo una compañía que ya factura varios millones de euros, estoy en un buen momento, me voy a meter ahora en el lío de abrir internacionalmente, y yo creo que este es uno de los grandes desafíos. Y a veces otro de los desafíos que quizás no solo los fundadores, sino también el mercado de inversión local tiene, es que tendemos a financiar poco las compañías. Es decir, ese nivel de ambición muchas veces está conectado con el volumen o el tamaño que puede coger una de estas compañías. Si tu competidor ha levantado 50 millones de dólares y tú te estás planteando hacer una ronda de 5, pues por mucho mejor que sea nuestra tecnología, es complicado a veces competir de tú a tú. Y de hecho, muchas de las grandes ventas que ha habido de compañías españolas han sido más porque habíamos desarrollado una tecnología absolutamente increíble que porque teníamos una posición de mercado muy fuerte. Y un poco conectado con la segunda parte de la pregunta, Estados Unidos, nuestra compañía es un tanto atípica porque, a pesar de ser una compañía basada en España, en Madrid, y con una componente de ingeniería muy fuerte, yo creo que somos una de las compañías con mayor densidad de ingenieros de Power Electronics del mundo, lo que nos dimos cuenta es que no teníamos que quedarnos en España, de hecho no nos teníamos que quedar en Europa. Y desde hace varios años nuestro mercado principal es Estados Unidos, empezamos a vender en remoto. Y bueno, pues la verdad es que es un proceso muy interesante. Desde, yo creo que hace 4 o 5 años Estados Unidos es quien más está liderando, pero lo que nos hemos dado cuenta es que si realmente quieres tener una presencia
y dominar un mercado tan grande como ese, no solamente tienes que tener presencia local, y de hecho nuestro CEO y fundador, Chema, y cogió sus bártulos y se fue a vivir a Estados Unidos, que yo creo que es la forma más clara de hacer esto, sino que además tienes que entender la idiosincrasia de operar allí. Es quizás una de las cosas que más nos cuestan. Los españoles, de nuevo, un poco con ese sesgo cultural que hablo, tendemos a ser, pues a veces incluso apocados cuando hablamos y no somos grandes vendedores. Contratar una persona de ventas en Estados Unidos es una de las cosas más complicadas que puedes hacer si eres español, porque todos te venden 10.000 veces mejor de lo que tú harías nunca, y seleccionar a la persona correcta es complicado. Entonces también hace falta otro nivel de capital completamente diferente. Vamos a decir que aquí un buen vendedor te cuesta 100.000 euros, por decir algo, allí un buen vendedor te cuesta $500.000 euros, 700.000 euros. Entonces el momento de cuándo hago el desembarco en Estados Unidos también está muy correlacionado con el capital que has conseguido como empresa, y por eso es súper importante que cada vez sigamos potenciando nuestro sistema de inteligencia artificial y inversión, y es súper importante el rol que hacéis desde entidades pues, como ENISA, como el CDT, de apoyar a las compañías que están creando de verdad algo basado en ciencia. Yo soy muy crítico y voy a decir una barbaridad. Estoy hasta las narices de ver el próximo Tinder para gatos y, o sea, de verdad, tenemos un potencial de ciencia en España enorme, vamos a aprovecharlo, ¿no? Y por eso, en mi rol de Tech Transfer, es lo que intento hacer, que saquemos toda la ciencia que tenemos en las baldas de las universidades y los centros de investigación y los pongamos en el mercado. Entonces, para mí esos son quizás los puntos principales. Pues muchas gracias, Javier. Si queréis, vamos con una segunda reflexión. José María, volviendo al marco que antes nos has contado, me gustaría saber si hay una época especialmente ineficiente en la relación entre investigación e innovación, y desde cuándo podría decirse que la relación entre investigación e innovación se ha consolidado como una parte sustancial de nuestro armazón científico-técnico y productivo. Pues muchas gracias. Es mucho más sintético que antes. Desde luego creo que el momento crucial en que se hace una coyunta entre investigación e innovación de manera completa es el proyecto Manhattan, como he dicho, de construcción de la bomba atómica. Eso es algo en lo que se puede estudiar indefinidamente porque además los comportamientos humanos fueron bien curiosos. Pero no me voy a detener en eso, me voy a ir al proceso que yo creo más ineficiente de toda la historia de la ciencia, que es el advenimiento de la electricidad y su proyección como industria. Voy a hacer este desarrollo basándome en dos científicos fundamentalmente, son Faraday y Ampère. En 1831, tener en cuenta que Galvani y Volta son de finales del 18, bueno, Galvani no vio el 19, Volta sí lo vio, le enseñó a Napoleón precisamente hacia el principio del siglo XIX sus pilas, la famosa pila voltaica, y cómo sacudían las ancas de rana que se movían cuando les pegaba la electricidad, lo cual ya le había llevado a Galvani a escribir un texto sobre la electricidad en el movimiento de los músculos humanos. Y había habido la conjetura de Davy de que posiblemente la electricidad jugaba un papel importantísimo en la constitución de la materia, incluyendo nuestros cuerpos. Pero al margen de eso había una cuestión crucial, y es que la electricidad cada vez interesaba más a los mejores científicos de la época. Es decir, entre 1800 y 1830, todos los grandes científicos franceses, ingleses, alemanes, etc., están involucrados en el desarrollo de la electricidad. Y eso llega a un momento que eclosiona en 1831 cuando Faraday remata sus estudios sobre el principio de inducción electromagnética, que era el santo grial, porque era la manera de transformar la energía mecánica en electricidad y viceversa, la electricidad en energía mecánica. Es algo que se llevaba buscando hacía 30 años. Entonces, se llega ahí cuando Faraday acaba en la Royal Institution, acaba sus experimentos, se da cuenta que no hay nadie en el mundo que los entienda. Así de sencillo. Y piensen que Francia e Inglaterra eran íntimas enemigas históricas y que habían sido enemigas hasta hacía muy poco tiempo, porque Napoleón les derrotó en 1815, es decir, que hasta 1815 que estaban en severa guerra. Entonces, Faraday lo que hace es ofrecerle a Ampère, que era el jefe del laboratorio de física aplicada en la École Polytechnique en París, ofrecerle todo lo que tenía, todos sus apuntes, todos sus instrumentos, todo el desarrollo, y que comprobara si era verdad o no el principio de inducción electromagnética. Y efectivamente, Ampère le dijo que sí
Ampère se hizo cargo de aquello y a los 6 meses contestó que, desgraciadamente, el señor Faraday no se ha ganado la carrera. Llevamos 20 años mirando en sentido equivocado. Vale, eso es 1831, sentido equivocado. ¿Cuándo se empieza realmente a explotar la electricidad? En 1870. En la década de 1870. Es decir, pasamos casi 40 años sin avanzar nada porque nos falta la innovación. Y hay que pensar que Ampère siguió vivo y Faraday también. Faraday murió 30 años después. Pero no fueron capaces de encontrar la vía de la innovación. Es un poco como ahora con el despliegue del vehículo eléctrico. No hay manera de hacerlo porque existe una serie de dificultades, fundamentalmente relativas a la recarga y al acceso a la recarga, que van a hacer casi imposible, como no se resuelva eso antes, que el vehículo eléctrico se despliegue como tiene que desplegarse. Entonces, para mí, el momento más sombrío de falta de entendimiento entre innovadores e investigadores es precisamente la electricidad en esa época. Luego ya llegaron los primeros innovadores como Graham, como Siemens, y después ya los grandes innovadores como Tesla, como Edison, como Westinghouse, y cambió todo radicalmente. Pero, por ejemplo, aquí en esta escuela tenemos un libro de 1874, que además está editado en forma de facsímil, de un ingeniero industrial de la época, 1874, digo, que en 1874, él, en su libro de la industria, en 1874, es incapaz de predecir que 5 años después se va a crear la primera sociedad española de electricidad en Barcelona, con los ingenieros fundamentales que fueron Francisco de Paula Rojas y con Narcís Xifra, dando ya lugar a lo que es el advenimiento de la electricidad como mercado en España. 5 años antes, este hombre que ha ido incluso a las exposiciones de Viena y las de París previamente, no fue capaz de ver que lo que tenía allí el señor Graham, que está litografiado en su libro, se iba a convertir en el primer generador eléctrico comercial español, en la Rambla de Canaletas número 12 en Barcelona. Con esto acabo. Yo creo que ese es el punto donde más tenemos que aprender de no repetir los fallos. Muchas gracias, José María, muy interesante. Nuria, hablemos de Indesia y de su objetivo. ¿Qué herramientas e iniciativas estáis llevando a cabo para promover el uso de los datos y la inteligencia artificial en las empresas españolas? Sí, bueno, pues como os comentaba antes, uno de los grandes retos, ¿no?, que tenemos en España es acelerar el que la PYME pues empieza a utilizar, a digitalizarse, a empezar a utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Y esto no es fácil, ¿no? Nosotros llevamos ya, esta asociación, como os he contado, que se creó hace ya 3 años, empezamos ya a ver por qué, ¿no? ¿Por qué se producía eso? ¿Cuáles eran los retos, ¿no?, a los que se enfrentaba la pequeña empresa y por qué no había empezado a adoptar de manera masiva, ¿no? Y básicamente identificamos 3 grandes retos. Uno es los casos de uso, ¿no? Al final, cuando tú hablas te acercas a una pyme, hay mucho tipo de pyme, están medianas empresas, o sea que ahí es un abanico muy grande, ¿no? Pero sí que cuando te acercas, ahí empiezas a hablar, sí, la inteligencia artificial, pero en mi negocio, ¿para qué? O sea, realmente cuál es el valor, porque yo lo veo, lo entiendo, está en todos los lados. Primero no sé si es un hype o realmente se va a quedar. O sea, hay mucha duda también sobre esto, depende en qué sectores y con quién hables. Y lo primero es, oye, ¿yo para qué? ¿Cuál es el caso de uso? ¿En qué lo puedo aplicar? ¿Cuál es el valor real que se va a aplicar a mi negocio? Que yo tengo una zapatería, tengo una empresa de distribución pequeña. Es decir, ¿cómo lo puedo aplicar, ¿no? Entonces, esa es una barrera. Otra barrera que identificamos es la falta de capacitación o de talento que se ha comentado en la mesa anterior, ¿no? Realmente el talento especializado, ¿no?, y conocedor de esto está limitado. O sea, hay falta de talento especializado en esto y las grandes empresas se los quitan unos a otros. O sea, hay un mercado muy competitivo y muchas veces la pequeña empresa no puede acceder a ese mercado especializado o no tiene recursos, que es la tercera limitación, para poder formar a sus empleados y hacerle un upskilling en todos estos temas, ¿no? Y eso me lleva al tercer punto, ¿no?, que es la necesidad de inversión. Al final las pymes están muy preocupadas ocupadas en su día a día, y desviar recursos, tanto humanos como inversiones que hay que hacer para poder hacer estas pruebas, estos pilotos que les ayuden a identificar cuáles son los beneficios que pueden tener, pues tampoco lo tienen o no quieren, están en el día a día, ¿no?, en esto, ¿no?
Y bueno, atacando estos tres principios, aparte de las infraestructuras de plataformas de datos, que ahí ni me meto ya, o sea, ya necesitas saber modelos, necesitas tener plataformas que, bueno, pues que puedas volcar tus datos, construir modelos, y eso tiene varios ceros también, ¿no? O sea, es decir, que todo esto es un cóctel en el que hace complicado que pues una empresa, más allá de las grandes empresas, pues haga inversiones en todo esto, ¿no? Entonces, nosotros de esta asociación, como os decía, lo que hemos tratado es de crear productos para poder cubrir todos estos gaps, ¿no? Entonces, tenemos una función de asesoramiento, o sea, tenemos expertos técnicos que asesoran a la pyme de una manera muy artesanal, decir, oye, ¿cuál es tu negocio? Tengo catálogos de casos de uso, no hace falta que te pongas a hacer cosas, es decir, innovar, ¿no? o pensar, investigar qué puede tener valor para mí, entonces, porque ese camino ya lo han hecho otras, ¿no? Entonces, te pongo a disposición estos catálogos de casos, empieza por aquí, ¿no? Empieza por temas de eficiencia energética, temas de mantenimiento predictivo, de detección de anomalías, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que puedes empezar y que son bastante asequibles, ¿no? Entonces, ese acercamiento del caso de uso a la realidad suya, ¿no? Por los temas de talento y capacitación, un poco lo mismo, ¿no? También, si una empresa tiene inquietud en formarse en la inteligencia artificial y en temas de data, bueno, es que te metes, haces una búsqueda y hay millones de cursos. Entonces, decir, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿No? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el más adaptado a mí? ¿No? Entonces, nosotros lo que hemos hecho también es un pequeño itinerario formativo también muy adaptado a sus necesidades, que bueno, pues va desde una sesión de concienciación más hacia la alta dirección o hacia los dueños de las empresas, en el que dice, oye, mira, esto es importante por esto y por esto, hasta bueno, sesiones un poco más técnicas para sus áreas, para que entiendan que esto se puede hacer, o sea, que no es ciencia ficción y que se puede hacer, y que hay muchos temas hay mucha información abierta y que de open source, y muchas cosas se pueden hacer de una manera sencilla, ¿no? Y luego también tenemos nuestra propia plataforma de datos que también ponemos a disposición, es decir, y con una metodología de aceleración. Oye, si tú quieres realmente hacer un caso, nosotros te ayudamos a identificar el caso, te ponemos un partner tecnológico que tenemos en nuestro ecosistema que te ayude a construir un modelo y te acercamos el valor para tu negocio de esto y te ponemos una plataforma de datos para que lo hagas, ¿no? Entonces, realmente tenemos ahí como un camino, un journey que se dice en plan cursi para acompañamiento, que va desde te ayuda a identificar un caso, te ayuda a que encuentres los datos, te hago un pequeño piloto, en el piloto te ayuda a identificar qué valor tiene para tu negocio, y a partir de ahí, una vez que ya estás informado de esto que puede hacer por ti, hombre, ya tú haces las inversiones, ¿no? Y ahí podemos también encaminarle hacia subvenciones que hay públicas, ¿no? Que hay muchas comunidades autónomas y el Estado tiene subvenciones que sí que apoyan proyectos concretos, ¿no? Entonces, este es un poco el camino que estamos haciendo, que está funcionando bastante bien. O sea, tenemos que, obviamente, crecer más, poder escalar todas estas herramientas de una manera mucho más amplia y bueno, pues es algo que hay que hacer, desde luego. Gracias, Nuria. Ricardo, si algo Nomon es una empresa muy activa tanto en proyectos europeos y nacionales de investigación como en iniciativas de colaboración público-privada, que también comentabas antes y que también el resto de ponentes también lo decían, orientadas a la innovación. ¿Cómo usáis estos instrumentos para financiar el desarrollo y la mejora de vuestros productos? ¿Y cuál podrías contar algunos de los ejemplos concretos de proyectos que os han ayudado a desarrollar productos innovadores y lanzarlos al mercado? Sí, bueno, a intentar hacerlo de manera breve, ¿no? Por dos motivos, porque tenemos el reloj aquí amenazante, me van quedando menos minutos, y pues si podemos tener unos minutos al final también para discrepar, que es lo más interesante, ¿no? en un debate, por ejemplo, sobre el tema de la escasez de talento, que está saliendo mucho y que creo que liga con la conversación de la mesa anterior con la actual, ¿no? Que me pregunto, ¿no? Si el talento no fuera escaso, quizá no sería talento, ¿no? No sé, a lo mejor tenemos que enfocarnos en los instrumentos para encontrarlo y desarrollarlo, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ¿no? Los instrumentos en general de financiación pública del I+D+I y de manera más amplia la colaboración público-privada. Para nosotros han sido fundamentales desde la creación de Nomon. Nuestro capital semilla fueron 2 proyectos europeos de investigación que nos permitieron desarrollar un primer prototipo de solución que luego llevamos al mercado y que fue el primer producto comercial
Nomon, que es ahora mismo nuestro producto, digamos, más conocido y el que nos genera un mayor volumen de ingresos, que es nuestra solución analítica de estudio, de análisis de la movilidad, de generación de matrices origen-destino y otro tipo de indicadores de demanda de transporte a partir de datos geolocalizados procedentes de dispositivos móviles. Esto se desarrolló en el contexto de 2 proyectos europeos de investigación que lideramos desde Nomon y que son un instrumento que para mí tiene tiene un retorno de diferentes formas para empresas tecnológicas como nosotros. La más evidente es la financiación, es financiación en buenas condiciones que te permite invertir en tecnologías si utilizas bien esos fondos. Pero hay otras quizá menos evidentes e igualmente importantes, ¿no? Este tipo de proyectos te permiten digamos, colaborar con un ecosistema de organismos de investigación punteros a nivel mundial, con grandes empresas, usuarios finales que te permiten integrar desde las fases iniciales del desarrollo de tus productos los casos de uso y las necesidades del usuario final, ¿no? y, digamos, alinear mejor investigación e innovación. Y luego tiene un retorno también, y por eso mencionaba al principio el tema del talento, desde el punto de vista del equipo. Es algo que nos saca un poco, creo, de la vorágine del día a día y da un espacio para pensar con algo más de tiempo y con algo más de calma y dar lugar a ideas nuevas o atreverse a hacer cosas nuevas, ¿no? Más creativas que puedan dar lugar a nuevos productos o nuevos servicios en el futuro. Y eso tiene un retorno también en términos de fidelización del equipo y de hacer atractivo y estimulante el trabajo de desarrollo de un producto digital, en nuestro caso, ¿no? Pero bueno, esto es aplicable, creo, a cualquier sector, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Estos 2 proyectos europeos de hace ya 10-12 años, proyectos Eunoia e Insight, que fueron en cierta manera pioneros, creo, en Europa en la explotación de datos de telefonía móvil y otro tipo de fuentes de datos geolocalizados en el ámbito del transporte y la movilidad. El segundo ejemplo que quería dar es un proyecto ya comercial en el que el sector público en España tenía creo, un papel tractor y que a nosotros nos ha servido para liderar este mercado luego en otros países, ¿no? Y en otros mercados, que es un proyecto que venimos desarrollando desde el año 2017 para el Ministerio de Transportes, o no sé, ahora es Transportes y Movilidad Sostenible, creo es el nombre ahora del Ministerio, que apostó, y creo que fue el primer país en Europa que hizo esto y a veces, bueno, no somos a lo mejor pioneros en muchas cosas en España. Javier mencionaba antes algunas cosas que quizá tenemos que mejorar. En esto creo que hay que reconocer que el Ministerio fue hasta donde yo sé, el primer país en Europa que apostó por reemplazar totalmente la encuesta tradicional de movilidad de larga distancia en España, que se venía haciendo hasta hace 15 años y que es un esfuerzo económico y técnico muy costoso, por nuevas fuentes de datos, por tecnologías de Big Data. Y nosotros fuimos adjudicatarios de aquel primer proyecto y después hemos venido trabajando con el Ministerio en sucesivos proyectos desde entonces, ¿no? En los que se han integrado datos de telefonía móvil y otro tipo de fuentes de datos para reconstruir los patrones de movilidad en España, inicialmente a través de un proyecto piloto que analizó un número limitado de días, de periodos del año. Luego, durante la pandemia, creo que es cuando nos dimos cuenta todos del potencial de esta tecnología, porque los patrones de movilidad estaban cambiando casi de un día al siguiente o de una semana a la siguiente, con las restricciones, con la evolución de la pandemia. Creo que eso puso en valor el Big Data y la inteligencia artificial como instrumentos de observación para ver a unas escalas estos cambios sociales que no eran unas escalas que no eran observables, digamos, con instrumentos más convencionales, y eso ha desembocado en un proyecto actual que creo que es el más ambicioso que existe a nivel mundial en este campo, en el que monitorizamos de manera diaria todos los viajes que ocurren en todo el territorio español, segmentados por modo de transporte, por una serie de características. Un proyecto, creo, también ejemplar en el sentido de que todo se ha articulado a través de un portal de datos abiertos que está utilizando de manera masiva el sector del transporte en España, y es un ejemplo de cómo un proyecto liderado desde la Administración ha capacitado, ha permitido a una empresa como nosotros ser líderes en esto y ahora replicar esto en otros países como Reino Unido, Brasil o México, otros mercados donde estamos haciendo ahora, años después, proyectos similares, ¿no? Y por terminar, un último ejemplo, ahora bueno, estamos inundados del dinero de los fondos de recuperación y hay muchas iniciativas, y yo
confío en que al menos algunas de ellas las aprovechemos bien para desarrollar tecnología. En el ámbito en el que trabajamos nosotros, un área muy relevante son todos los datos que vienen del vehículo conectado, ¿no? Que va a ser una fuente de datos que se añada a este mix de datos geolocalizados que mencionaba yo antes. Estamos participando nosotros en una de estas grandes iniciativas industriales, en el marco del PERTE de vehículo eléctrico y conectado, un proyecto liderado por Renault, en el que el papel de Nomon es precisamente ver cómo explotar todos estos datos que genera el vehículo conectado, en nuestro caso con vistas a desarrollar casos de uso orientados a la planificación, la gestión de la movilidad, la seguridad vial, el impacto medioambiental del tráfico, ¿no? De nuevo, son ejemplos, creo, de iniciativas donde la financiación pública y la colaboración público-privada, si la articulamos correctamente, pues puede ayudar en determinados sectores a que empresas como nosotros, digamos, tomemos un papel de liderazgo en estos campos que son emergentes todavía, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Javier, desde tu punto de vista, ¿cómo ves el rol de la inteligencia artificial en el ecosistema startup? ¿Es una moda o hay valor detrás? ¿Nos puedes contar también cómo pensáis en Frenetic alrededor del uso de la inteligencia artificial, tanto a nivel de producto como desde la óptica de mejora de la eficiencia, por favor? Pues yo creo que ahora casi parece un meme que todo tiene inteligencia artificial, todo es así. De hecho, nosotros que traqueábamos el número de compañías que tenían inteligencia artificial, bueno, creo que se multiplicó por 7. O sea, era una cosa... ¿Cuánto de eso es de verdad inteligencia artificial, pues como la que hacéis vosotros, y cuánto de ello es un uso encubierto de ChatGPT? Pues es una discusión diferente, ¿no? Pero yo creo que quizás para mí lo más interesante de esto es que nos hemos convertido en escépticos todos. Entonces ahora viene la moda de la inteligencia artificial y antes pasó lo de las cripto y además, o sea, yo creo que es el orden que tiene casi todo el mundo en la cabeza. Y yo creo que quizás hay que ser escéptico, pero no pasarnos, me explico. Las cripto realmente era algo que acabábamos de montar, es decir, era una infraestructura que estaba construida desde prácticamente cero y el problema que nos encontramos con el mundo cripto, que yo sigo creyendo en él, es que intentamos poner toda la carne en el asador en algo que acabamos de construir, acabamos de descubrir, estamos montando todavía las tuberías. La inteligencia artificial es un éxito de la noche a la mañana que lleva 60 años cocinándose. Entonces, o sea, ahora la inteligencia artificial generativa es donde pues, todo se ha puesto muy de moda y la verdad es que es increíble. O sea, yo un poco cuando hablo con gente que no sabe de este mundo, le digo, mira, hasta ahora la inteligencia artificial era un cerebro. Es decir, la gente utilizamos modelos predictivos y demás. O sea, nosotros incorporamos modelos predictivos hace 5 años. O sea, no es que haya surgido ahora la inteligencia artificial, ni muchísimo menos. La belleza es que ahora a ese cerebro le han puesto manos y entonces de repente es algo con lo que puedes interactuar, que además es mucho más fácil de trabajar con ello. Pero, o sea, yo soy un firme creyente en que esto va a ser algo disruptivo a nivel de economía. Y aquí viene una segunda discusión que yo creo que todos tenemos en la cabeza, que es desde el agorero catastrofista de esto va a destruir el mundo, nos vamos a quedar todos sin trabajo, hasta los happy flower de Silicon Valley, de todo va bien, etcétera. Entonces yo creo que, o sea, como ni tanto ni tan calvo, por decir algo. O sea, yo creo que al final de lo que va esto es de que encontremos en el punto que realmente tiene sentido la IA y sobre todo también que seamos conscientes de a la escala que suceden las cosas. Yo estoy seguro que los señores que operaban coches de caballos estaban enormemente cabreados y preocupados con los coches. Igual que con el advenimiento de las neveras y de 18.000 innovaciones. Entonces, yo creo que si cogemos una escala suficientemente grande de tiempo, creo que el efecto va a ser enormemente positivo. Y pues nuestra moderadora nos daba los datos. O sea, hay una previsión enormemente clara de incremento del PIB y demás. La gran discusión y donde yo creo que aquí hay un rol donde tenemos que pensar todos mucho y donde el rol del gobierno es enormemente importante, es en que sí, esto es así y seguramente en 10 años vamos a estar mucho mejor. Pero, ¿qué pasa con la gente que nos dejamos por el camino? Porque, además, esta nueva disrupción tiene otra segunda derivada. Y es que, históricamente, cuando venía un cambio tecnológico, ha afectado a los blue collars, ¿no? Al sector industrial, a la gente en cadenas. ¡Ay, qué mala leche que tiene esto que nos afecta a los que llevamos camisa!
la vida es un asco, pero es así. O sea, aquí estamos hablando de modelos creativos, ciencia, los modelos de servicios donde más impacto se va a ver. Entonces, todo esto está muy bien, pero tenemos que simplemente que estar preparados para ello. Y para eso deberíamos estar planteando, y yo llevo 5 años dando la guerra con esto, que hay que hacer un upskilling y reskilling de la población. Y para mí es aquí donde tiene mucho sentido que como gobiernos tengamos un peso, ¿no? Entonces esta es un poco mi perorata sobre cómo veo el futuro. Y un poco llevándolo a Frenetic y quizás un poco poniéndoos un caso práctico. O sea, nosotros quizás una de las cosas más interesantes que hemos diseñado es una tecnología que es capaz de diseñar componentes y circuitos magnéticos. O sea, para los que no seáis grandes fans de este mundo tan sexy de las fuentes de alimentación, que quizás la mayoría no conocéis, en toda fuente de alimentación, da igual si sea en un cargador de un móvil, si sea en un coche eléctrico, si es en el motor de un cohete, hay magnéticos que pues, operan con voltaje, etc. El problema es que, como os decía al principio, hay muy pocos ingenieros de Power Electronics en el mundo y además el proceso de diseñar un magnético custom que opere en unas condiciones muy concretas. Y esta semana anunciamos que uno de nuestros magnéticos ha viajado en el cohete de Elon Musk de SpaceX a la Estación Espacial Internacional. Pues no es lo mismo operar en el vacío y en el espacio un magnético que operarlo en unas circunstancias industriales. Entonces, ese proceso solo suele costar semanas, diseñar a gente muy experta. Entonces, nosotros lo que hicimos fue diseñar una tecnología que es capaz de hacer ese diseño de forma inmediata. Entonces, claro, esto, de nuevo, pues podemos tener dos visiones de esto. Una visión catastrofista de ¡ah, os habéis cargado a los pobres ingenieros de Power Electronics! Y la que nosotros pensamos, y es un poco la que yo siempre he defendido, es que la IA debería servirnos para convertirnos en el humano aumentado. Es decir, esto lo que debería servir es que un ingeniero de Power Electronics, en lugar de poder hacer 5 diseños al semestre, puede hacer 50 o 500, de forma que seamos capaces de mejorar muchísimo el potencial. Pero, de nuevo, ¿qué hacemos en la transición? Para mí es un poco la reflexión que quería dejar sobre la mesa. Pues muchas gracias, Javier. Sí, bueno, nos quedan 4 minutos por dar una serie de conclusiones. Yo creo que muy interesante esto último también que decías, Javier, que conectaba también con lo que comentaba José María acerca de cómo se hacen las transiciones y también la utilidad de la inteligencia artificial, ¿no? Porque no solo es economía, no solo hay que medir los datos de la economía, sino también yo creo que también los comportamientos humanos, ¿no? Porque también es verdad que transforman, la aplicación de la inteligencia artificial está transformando los comportamientos humanos y yo creo que hay que poner mucha atención en eso. Había una cuestión interesante también de las contradicciones, ¿no?, que hay siempre en este tipo de cuestiones tecnológicas o de innovación o de avances, que también el catedrático José María nos comentaba acerca de la bomba atómica, ¿no? La bomba atómica pues, fue el proceso más corto, más rápido, ¿no?, como comentaba, y también el que más daño ha podido hacer de manera más rápida. Pero también hay un punto de vista que también hay un cierto sector de la población que piensa que es un poco el parapeto o el muro de contención para que las guerras pues haya un momento donde no puedan ir más allá, ¿no? Porque el uso de la bomba atómica, pues todos sabemos cuál puede ser, ¿no? Había también cuestiones que Nuria comentaba que también veo interesantes, como las grandes empresas como tractores, para la implementación de la inteligencia artificial, y la administración pública también. De ahí la capacidad que tenemos desde la administración pública para poder cambiar las cosas. Y Ricardo, pues también había una cuestión importante, que es, hablando de los patrones que están cambiando a una velocidad rapidísima, gracias a la tecnología y a los diferentes avances. Comentaba Ricardo que la inteligencia artificial no sustituye a la inteligencia humana, y yo creo que también eso es una de las cuestiones y no sé, conclusiones que podríamos tener en esta conversación, ¿no? Que se complementan, ¿no? Se deberían complementar y nunca utilizarlo como sustitutivo. No sé si queréis en 50 segundos, 30 segundos cada uno decir alguna última cuestión. Nuria. No, yo creo que estamos en un momento muy bueno. Yo creo que la inteligencia artificial, la generativa, va a ser disruptiva, claramente. O sea, eso no hay duda.
y lo que tenemos que intentar es que sea accesible a todo el mundo, ¿no? Y facilitar la accesibilidad, aunque la propia generativa ya democratiza el acceso a la inteligencia artificial, pero hay otros aspectos como el coste, tal, que no hemos hablado, y yo creo que es importante que efectivamente que todo el mundo tenga acceso a esta nueva herramienta, a esta nueva tecnología para que todos podamos competir y luego en España se posicione y siga posicionada bien. Bueno, muchas gracias. Pues, no sé, dos apuntes rápidos, a lo mejor, sobre cosas que se han comentado. Decías, no sustituye a la inteligencia humana. Bueno, parcialmente sí, ¿no? Y creo que esto es un poco, para los que tenemos determinado tipo de profesiones, también una cura de humildad, ¿no? Lo que decía Javier, pensábamos que el coche autónomo acabaría con el trabajo de los taxistas muy rápido, y lo hará, pero seguramente ahora es más fácil sustituir un abogado o un notario por la inteligencia artificial generativa, ¿no? Ese es digamos, es un ejemplo, creo, muy claro del impacto que tiene la inteligencia artificial, y luego con lo que decía Javier, de moverse un poco en un equilibrio, creo, saludable entre a veces un conservadurismo excesivo disfrazado de escepticismo y también el sobrevender lo que se puede hacer con determinadas tecnologías. Creo que el impacto de la inteligencia artificial ya está fuera de duda, y lo que hay que hacer es interpretar correctamente ese impacto y darle sentido en casos de uso que realmente tengan luego un retorno positivo para las empresas y para la sociedad en general, ¿no? Y termino con un ejemplo muy claro de un concepto reciente, muy ligado a la inteligencia artificial, que es el de gemelo digital. Yo, cuando esto surgió, mi primera reacción, comentario un poco frívolo de barra de bar, fue, bueno, pues nos hemos inventado otro nombre para lo que siempre hemos llamado un modelo, y vender más proyectos con una etiqueta más chula, ¿no? Después, cuando uno bucea en el concepto, ve que es algo más, ¿no? Y que no es solo un modelo, es un ecosistema de datos, son unos procesos de actualización de un modelo que replica la evolución de un sistema real y que ayuda a gestionarlo, ¿no? Bueno, es un poco por ilustrar cómo se pasa a veces de sobrevender un concepto a luego quizá una reacción escéptica, y finalmente encontrar el punto de equilibrio y darle un uso adecuado a esa tecnología, y creo que estamos llegando ahí, ¿no?, con la inteligencia artificial. Muchas gracias, Ricardo. Javier. Yo le cedo mi tiempo, porque creo que su reflexión va a ser mucho más interesante que la mía. José María. José María. Bueno, pues yo creo que con lo que hay que estar realmente preocupado es con la inteligencia natural que tenemos, y particularmente de la clase política. Lo que está ocurriendo en Europa es indigno. Es decir, la guerra de Ucrania es absolutamente indigna. La reacción de los países, la reacción del Brexit, digamos que se están atando los zapatos uno con otro. Luego nadie va a poder correr. Bueno, tendremos a Bellingham para resolver los problemas al final. Pero de verdad que es un contraste tremendo la velocidad que lleva la ciencia yendo hacia mejor, y la velocidad que lleva los políticos yendo hacia peor. Y espérate tú la que se va a organizar en Estados Unidos en cuanto ya calienten motores la fase final de las elecciones. Es decir, que Dios nos pille confesados. Bueno, muchas gracias, José María, Nuria, Ricardo, Javier. Muchas gracias a los presentes. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, Borja. Muchísimas gracias a los 5. Ha sido realmente un placer escucharos. Estamos a punto de tomar una pausa para un café. Borja, enhorabuena por esta grandísima moderación del panel. Gracias. Has extraído las conclusiones más interesantes. Por mi parte, solo felicitar al catedrático por habernos mantenido con los ojos y las orejas tan abiertos, escuchando, bueno, claro, ir a la base, ¿no?, de la relación entre la investigación y la innovación, con ese momento culmen de la Operación Manhattan, del proyecto Manhattan. Ha sido realmente muy interesante. Podríamos estar aquí muchas horas escuchándole. Seguro que... Uno de los integrantes e intrigantes del proyecto Manhattan varias veces, el profesor Edward Teller. ¿Ah, sí? Sí, nos explicó lo que había habido, lo que ya se podía decir, no todo. Y la verdad es que fue impresionante como testigo que fue. No solo testigo, sino además padre de la bomba atómica H. Porque cuando en el año 47 los norteamericanos se dieron cuenta que los soviéticos ya habían hecho su primera bomba atómica, pues empezaron la carrera de armamentos, y fue llamado a capítulo por el presidente Truman y le dijo que había que ponerse otra vez a trabajar.
pero qué eficiencia tuvieron los tres que visitaron a Einstein, Wigner, Szilard y Teller, que en media hora le convencieron, escribió una carta al presidente Roosevelt, y esa carta es la que ha tenido más impacto, yo creo, en toda la historia. Fue increíble. Bueno, aquí tienen al hombre que va a ser el más buscado durante esta pausa para el café, porque tiene tanto que contar y es tan interesante. Y aquí todavía tenemos también muchos paneles que ofrecer. Una pausa, Carmen, ¿de cuánto? ¿Dónde estás? ¿20 minutos? ¿Sí? Un cuarto de hora, que hemos tenido un poquito de retraso. Venga, un cuarto de hora, recargamos pilas y volvemos.